Hermanos, muy buenas tardes para todos. Qué rico que nos podamos volver a reunir y poder compartir con ustedes parte de las revelaciones que el Señor me ha dado acerca de su palabra. Vamos a dar inicio a una nueva entrega de nuestro programa Un Café con el Señor Jesucristo. No sin antes comenzar orando y dándole gracias al Señor. Así que Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por todas las cosas que tú dispones delante de nuestra vida, Señor, para que te conozcamos a ti. Padre, bendícenos en esta tarde, en este tiempo, Señor, para que podamos despertar, Señor, en el Espíritu a escuchar tu palabra, porque bien sabemos y reconocemos que tu palabra es Espíritu y para el Espíritu nos es dada. Así que hoy vamos a comenzar con una entrega que tal vez nos vamos a demorar unas 2 o 3 capítulos, que se llama El Evangelio Eterno de Dios. ¿Por qué digo el Evangelio Eterno de Dios? Porque, primero que todo, porque Evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas. Eso significa la palabra Evangelio. Y tal vez el apóstol Lucas, bueno, Lucas no es apóstol, el evangelista, Lucas el evangelista, nos hace una buena descripción de lo que, una buena definición más bien, de lo que es el evangelio. Lucas en el capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo. Ese es el evangelio, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esa noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios que eso pasó. Y nosotros pensamos muchas veces que el Nuevo Testamento, o más bien el Evangelio, las buenas nuevas, comienzan con el Nuevo Testamento. Y hablamos de los evangelios, y el evangelio lo decimos evangelio según Mateo, evangelio según Marcos, según Lucas, según Juan. Realmente el evangelio es según Dios. El evangelio es según Dios a través de sus evangelistas, y no solamente a través de Marcos, Mateo, Lucas o Juan, también a través de Pablo, a través de Pedro, a través de todos los profetas, comenzando desde Moisés, porque todos ellos a la verdad daban testimonio de las buenas nuevas, todos daban testimonio del evangelio que se cumple a cabalidad en Cristo Jesús. Así que muchas veces tendemos a pensar que las buenas noticias comenzaron con los evangelistas. No, las buenas noticias siempre han estado en el corazón de Dios. Es en el corazón de Dios donde se han generado todas las buenas noticias. Luego el evangelio es eterno, así como bien lo dice Juan en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Dice lo siguiente: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el corazón de Dios, porque no hubo un plan B después de la caída del hombre. Dios en su corazón siempre ha tenido buenas noticias para su creación. Siempre las ha tenido, buenas noticias para todos nosotros. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablando de las bestias o de esos reinos que se van a levantar en estos últimos tiempos, en el versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Y tal vez el apóstol Pedro nos da otra aclaración mayor acerca de este misterio, un misterio que fue guardado por todos los tiempos y manifestado en los últimos, así como lo dice el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de nosotros fue manifestado el Señor Jesucristo hace 2000 años. Toda la obra que se había declarado y que se había propuesto Dios en su corazón, en una reunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de hacer la creación, el Señor ya había determinado unas buenas nuevas para la creación. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3 versículo 15. En Génesis 3 versículo 15 todos entenderíamos o ninguno discute acerca de que esa es una promesa que se le da a Eva a través o a la humanidad entera realmente en los tiempos de Adán y Eva, en donde el Señor dice: y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, el dragón antiguo, la serpiente antigua. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nadie podría discutir acerca que esta promesa se refiere a la venida del Señor Jesucristo, que da una herida a Satanás en la cruz del Calvario. Aunque él fue herido en el calcañar, la herida fue propiciada en su cabeza. Amén, hasta ahí vamos, ¿verdad? Y después de eso, recuerden que el libro de Génesis, el libro de los comienzos, es escrito por Moisés. Después de eso, Dios a Moisés le da otra revelación mayor, una revelación más grande. El Señor lleva a Moisés y le muestra un tabernáculo que existe en el reino de los cielos. Le muestra cómo se hace la adoración celestial ahí. Y le encomienda, lo podemos leer en Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 25 y capítulo 26, cómo Dios le encomienda a Moisés a hacer una serie de elementos y de muebles y un tabernáculo completo donde se reuniría el pueblo de Israel. Y me encanta cuando cuando leemos y podemos concatenar lo que Moisés escribe con lo que después se da testimonio de lo que Moisés hizo. En Hebreos capítulo 3 versículo 5 dice que Moisés a la verdad fue fiel. En todas esas cosas que hizo, dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para, y escuchen esto porque es importante, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Y qué es lo que se iba a decir? Pues todo lo que escribió Pablo, todo lo que escribieron los evangelistas acerca del Señor Jesucristo. Así como lo dijo también el Espíritu Santo a través de Moisés, que levantaría un profeta en los últimos tiempos que a él escucháramos. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo, que también es profeta, también el Hijo de Dios. Y el Señor le reveló a Moisés algo que estoy compartiendo con ustedes en la pantalla, y es acerca del tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés que debería ser un tabernáculo, y tiene que ver con todo lo que el apóstol Pablo después describe en la carta a los romanos, el evangelio de Dios. Y se refiere a esto, era un cerramiento como lo estamos viendo aquí en la imagen, que se hacía con cortinas y unas columnas en madera, y tenía una entrada, una puerta para entrar, y toda esta zona exterior dentro del cerramiento se le llamó el atrio. Este era el atrio. Vamos a mirar aquí una parte, bueno, dejémoslo ahí. Y dentro de ese atrio, dentro de ese cerramiento, se tenía que hacer otra construcción cubierta en pieles de tejones, y tenía dos velos que separaban dos espacios. Uno del atrio hacia el lugar santo, había un velo, que en ese lugar santo habían otros muebles, y después del lugar santo al lugar santísimo había otro velo, donde había otros muebles ahí. Eso lo mandó el Señor a Moisés. Y muchas veces leemos esto y tal vez lo leemos sin entendimiento, sin entender que todo esto estaba hablando del evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a entrar
¿Por dónde? Aquí, por la primera cortina, la cortina de separación entre el mundo exterior y aquí, el atrio. El atrio, acuérdense ustedes que el atrio no tenía, como lo miramos ahorita en la imagen anterior, el atrio no tiene techo. El atrio se puede mirar el firmamento desde el atrio. Desde el atrio tú puedes mirar la grandeza de Dios, la obra de Dios, cómo Dios hizo los cielos, la tierra, los animales, las flores, las plantas, las estrellas, todas las cosas maravillosas que tú puedes mirar desde afuera, desde la naturaleza, porque la creación misma da testimonio del Señor Jesucristo. Así lo dice su palabra, que la misma naturaleza, la misma creación da testimonio de que existe un Dios que lo creó todo. Y las personas deben entrar a través de la puerta para llegar aquí a este atrio. Y la persona llega al atrio y en el atrio hay dos muebles. Está el altar de bronce, sí, donde se hacen todos los sacrificios. Y estaba también el altar donde estaba la fuente de bronce que había sido hecha con todos los espejos de bronce de las mujeres de Israel. Se había construido un lavacro que contenía agua donde el sacerdote lavaba sus manos y después pasaba a hacer el sacrificio ahí en el altar de bronce. La iglesia, hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo es esto. Tú pasas por la puerta de Egipto, del mundo exterior, pasas por la puerta y entras al atrio. Ya estando en el atrio, el Espíritu Santo al primer lugar que te conduce es al lavacro. Ahí el Espíritu Santo en ese espejo de agua se refleja toda nuestra pecaminosidad. El Espíritu Santo ahí te convence, como me convenció a mí, como ha convencido a sus hijos, de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí es donde toda la ley de Dios nos hace ver lo culpables que somos. Ahí es donde nos damos cuenta todo el barro, toda la suciedad que hay en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no te deja ahí, mostrándote tu pecado en el lavacro. El Espíritu Santo te conduce y te lleva a otro mueble que está ahí en el atrio, que se llama el altar de bronce, donde se hace el sacrificio. Ahí se hacía el sacrificio, hermano. O sea, primero te muestra tu pecaminosidad, te convence de pecado y después te muestra la solución a tu pecado. Te muestra a Cristo. Cristo Jesús te muestra a la obra del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios sacrificado en una cruz, que para estos tiempos era sacrificado en un altar de bronce afuera. Así como el Señor Jesucristo también fue crucificado a las afueras, así mismo. Eso simbolizaba ese altar de bronce. Demostraba el sacrificio, la sangre de Cristo derramada por tu pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? No solamente con el de perdonar tu pecado. Porque si bien es cierto, tú aquí estás alumbrado a la luz de la creación, que el sol alumbra bastante, ¿verdad? El Señor quiere conducirte a otro lugar, que es el lugar santo. En el lugar santo también habían otros muebles. En el lugar santo estaba en la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero de oro y estaba también el altar de incienso donde se ponía el incienso. Y tú entras, una vez pases por el lavacro, una vez pases aceptando el sacrificio de ese Cordero de Cristo, entonces ahora tú das un paso más adelante y entras ¿a dónde? Al lugar santo, donde hay una luz que alumbra más que toda la luz del universo, y es ese candelero, el que nos alumbra.
porque ese candelero se alimenta con un aceite de oro, como dice Ezequiel, que no es más que el Espíritu Santo alumbrando tu vida. Y ahora las personas que pasaron por el altar, por el atrio, por el altar de bronce, por el lavacro, ahora somos alumbrados por la palabra de Dios dentro del lugar santo. Ahí estamos, aprendiendo, conociendo a nuestro Creador. Pero aún más grande, la obra del Señor Jesucristo, de ese Cordero allá en la cruz, allá en ese altar de bronce. No solo te permite entrar al lugar santo, sino que en la cruz del Calvario se rasgó otro velo que ahora te permite entrar al lugar santísimo, directamente a la presencia de Dios. Tú entras ahora. En ese tiempo entraba él, el sumo sacerdote, una vez al año con la sangre de un cordero, y esa sangre se esparcía sobre el propiciatorio, porque en el lugar santísimo se entraba con el incienso que estaba en el lugar santo, pero ese incienso era para el lugar santísimo. Y después nos damos cuenta que ese incienso representa las oraciones de los santos. Pero no solo eso, también representa el olor fragante de Cristo. Todas esas esencias y todas esas semillas que se machacaban, aromáticas, hablan de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Fue molido por causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, y subiría como olor fragante delante del Señor. Entonces nosotros ahora entramos con el incienso que huele a Cristo, y entramos al lugar santísimo con la sangre de Cristo, y esa sangre es regada sobre el propiciatorio. Y entonces el Señor ve la sangre y pasa de nosotros el juicio. Ahora nosotros tenemos la posibilidad, gracias a la obra del Señor, de entrar al lugar santísimo y tener comunión directamente con el Señor. Eso es la obra de Cristo. Claro que cada uno de estos muebles representan cosas grandes y maravillosas. Hasta ahora estamos haciendo una introducción, pero el Evangelio es eso, hermano. El Evangelio es la invitación que Dios te hace para que entres primeramente al lavacro, para que tú reconozcas tu pecado, para que el Espíritu Santo te convenza y no solo te deje ahí convencido de que pecas, sino que también te lleve al altar de bronce, te muestre a Cristo, como dijo él. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para todo aquel que en él ponga su mirada, en él ponga su confianza, se salve y tenga vida eterna. Pero no queda ahí. Estamos invitados a seguir nuestro caminar, nuestro peregrinaje por ese tabernáculo, hermanos. Yo soy un hombre que creo firmemente en la restauración de todos, como dice la palabra de Dios en tantas partes de la Biblia. Pero esa restauración de todos no los invito, y la palabra de Dios nunca invita y nunca nos lleva a que nos colemos por una parte de las cortinas, como muchas veces a veces se pretende ver, eso que se puede uno colar aquí por detrás y entrar de una vez al lugar santo y al lugar santísimo. Eso es mentira. Nadie puede entrar al lugar santo y al lugar santísimo sin entrar primero pasando por el lavacro y pasando por el altar de bronce. Nadie puede pasar directamente allá, hermano. En tu vida tienes que reconocer cuál es tu pecado. Y tienes que confesarlo y tienes que decirle a Dios: Señor, yo soy débil frente a este pecado. Necesito que tú te glorifiques en mi pecado. El arrepentimiento no es prometerle a Dios que vas a cambiar. Si eso fuera así de sencillo, el arrepentimiento es reconocer delante de Dios nuestra debilidad
que tenemos para vencer sobre el pecado, nuestra necesidad de la cruz de Cristo para que venza sobre mi pecado, sobre la victoria de Cristo al resucitar, para glorificarse, a vencer sobre todas las ataduras que trae el pecado a nuestra vida, hermano. Yo no sé cuál pecado tengas tú, pero la palabra de Dios es amplia y suficiente, mostrándonos toda la condición humana. Dice que no hay justo ni tan solo uno. Y a veces pensamos que nosotros podemos, diciendo o argumentando que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, y entonces pensamos que esos atributos de Dios nos dan a nosotros la autoridad para colarnos por aquí, por otro lado de la cortina, y de una vez meternos aquí al lugar santo y al lugar santísimo. No, hermanos, tú tienes que pasar por el lavacro. Tú tienes que pasar por el altar de bronce. Ese es el evangelio. Esa es la primera parte del evangelio. Y después tú entras al lugar santo y al lugar santísimo a tener comunión con el Señor. No te dejes engañar. Si crees que el hecho de saber, de entender y comprender que Dios restaurará a todos, eso no quiere decir que nos va a restaurar como estemos. No, tu condición es clara delante de los ojos de Dios. Y el Señor ha levantado hombres, así como levantó a Moisés, que fue fiel en la construcción de ese tabernáculo. Y cuando tú lees el libro de Hebreos, tú dices, gloria a Dios por todo lo que hizo Moisés. Porque ahora puedo entender de manera clara gran parte del evangelio. El Señor hizo eso muy gráfico para que nosotros pudiéramos entender, para que nosotros pudiéramos comprender. Entrar al atrio tiene una puerta. No te puedes colar. Hay que entrar por la puerta, hermano. Hay que llegar a los pies de Cristo pasando primeramente, reconociendo primeramente el pecado. Y desde ahí, mirando a Cristo, se abre un mundo de posibilidades, porque en el lugar santo, las escrituras, la palabra de Dios, alumbran muchísimo más que todo el firmamento. Pero si entras al lugar santísimo, aún la Shekinah del Señor alumbra aún más. Alumbra aún más, hermano. La revelación de Jesucristo, la obra de Jesucristo, tu posición en Cristo y todas las buenas noticias que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Hermano, les invito a que mediten un poquito en esto. Les invito a que lean un poco acerca de Éxodo 25, Éxodo 26, todos esos muebles que se hicieron, porque vamos a seguir estudiando y hablando de esto. Y después miramos y comparamos con lo que dice Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El libro de Romanos es una descripción de todo el evangelio del Señor Jesucristo a través del tabernáculo, hermano. Dios los bendiga y espero que podamos estar ahí presentes en la siguiente entrega. Dios los bendiga y los guarde y les dé sabiduría para poder entender todas estas cosas. La palabra de Dios es espíritu y para el espíritu nos es dado. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima entrega de nuestro programa Un Café con el Señor Jesucristo. Un abrazo para todos.